Muy buenos días, muchachos. Vamos a comenzar con un nuevo tema de inglés 3. En este caso vamos a iniciar con el bloque número 3, con el tema, perdón, Relative Pronouns. Muy bien. ¿De qué se va a tratar el tema? Primero vamos a ver las intenciones formativas de esta semana. La intención formativa de esta semana menciona que relata las características de personas, objetos, lugares de su entorno de manera oral, escrita, haciendo uso de los pronombres relativos, favoreciendo ambientes incluyentes. En este tema vamos a aprender a dar información de personas, objetos o lugares con la aplicación de los relative pronouns. Muy bien. Dice, what is the relative pronouns? Utilizamos los pronombres relativos para referirnos a un sustantivo, una persona o una cosa, mencionando antes al que queremos agregar más información o modificar. Los pronombres relativos pueden referirse a algo o a alguien en singular o plural. Algunos pronombres relativos se pueden usar solo con personas, otros solo con cosas, algunos con ambos. A continuación tienes una lista de pronombres relativos. Hace mención. Muy bien. Ahí tenemos una imagen, muchachos, donde está una persona y alrededor están una lista de palabras en inglés. Esa lista de palabras en inglés se llaman los relative pronouns. Entre ellos está el who, that, which, where, home, house. Son algunos de los son algunos de los relative pronouns que vamos a implementar para poder nosotros hacer oraciones en singular y plural con información de personas, animales, cosas o lugares. Dice por ahí, ahí está la lista, dice relative pronouns. El pronombre es who, dice who. Dice, replace the object, pronouns I, she, he, we, and they. Example, this is the man who broke the windows. ¿Qué es lo que acabo de mencionar? Que el primer pronombre relativo es el who. El who reemplaza a los pronombres I, she, he, we, and they. Se puede utilizar en este caso para aplicar en personas como quién o quiénes. Tenemos el ejemplo que lo vimos ahí. Dice, this is the man who broke the windows. Lo que se quiere tratar de referir en ese enunciado en inglés es, ese es el hombre quien quebró la ventana. Ok. Después tenemos el siguiente pronouns que es whose. Se aplica en personas de quién o cuyos. Por ejemplo, ahí tenemos el example. She knew the family whose house we bought. Ok. Ella es de la familia cuya casa de nosotros fue vendida. Por ahí me hace mención. El siguiente relative pronouns es whom, que dice se aplica en personas, a quién, a quienes. Después tenemos which, se aplica en lugares, animales o cosas, las cuales o los cuales. That aplica en personas, animales o cosas, significa qué. Where aplica en lugares, significa dónde. When aplica en tiempo, cuándo. Dice por ahí, relative clauses. ¿Qué son las relative clauses? Un relative clauses es una oración subordinada introducida por relative pronoun, who, which. Existen dos tipos de relative clauses. Defining son oraciones subordinadas que no dan información impredecible para identificar a quién o a qué nos estamos refiriendo. No definen son oraciones subordinadas que nos dan información adicional sobre la persona o cosa a la que nos estamos refiriendo, ¿sí? El relative clauses es una consecuencia de utilizar los relative pronouns. Son oraciones que dan o no dan información referente a un objeto o cosa o persona. Dice, characters. ¿Cuáles son las características de los relative pronouns? Dice, number one, to connect two different sentences or more. Nos ayudan a conectar dos diferentes enunciados o más, referentes a alguna persona, cosa o animal. Number two,
to give additional information about the job subject. To give additional information about the subject, perdón. Nos ayudan a tener mayor información adicional acerca de un, en este caso puede ser un animal, persona o cosa. Number 3, to replace a subject. Nos ayuda a reemplazar el sujeto. En este caso el sujeto puede ser animal, cosa o persona. Ahí tenemos dos ejemplos que hacen mención de las características de los relative pronouns. Continuamos. Vamos a dar el ejemplo de who. Dice who, que, el cual, la cual, los cuales, los cuales. Se utiliza cuando el sujeto al cual nos referimos es una persona. El who siempre va a ser aplicado para personas, para que no se vayan a confundir, muchachos. Who solamente para personas. For example, dice, those who want to take part in the school, please raise your hands. Dice, aquellos que quieran participar en la obra de teatro de la escuela, levanten la mano, ¿verdad? Allá se menciona el who. Muy bien. Después tenemos el siguiente que se llama which, que el cual, la cual, los cuales, los cuales. Se utiliza cuando el sujeto, el cual nos referimos, es una cosa. El which solamente es para referirnos a cosas. Por ejemplo, this clock which is from 98, 86, it won 4,300. ¿Ok? ¿Qué es lo que acabo de mencionar? Que este reloj, el cual es de 1886, tiene un precio de 4,300 pesos, ¿verdad? Eso es lo que hace mención en la oración. Muy bien, continuamos. El siguiente elemento de los relative pronouns es el whose. Ese whose. Se utiliza cuando nos referimos a una posesión. Dice, the man whose dog is the Dalmatian is my teacher. El hombre cuyo perro es un dálmata es mi profesor. ¿Ok? Eso es lo que hace mención cuando hablamos de whose. Cuando hablamos de una propiedad de alguien. ¿Ok? Continuamos con el siguiente relative pronouns, que es where. De que where es donde, al cual o al cual. Se utiliza cuando nos referimos a un lugar y se coloca después del sustantivo referido al lugar. For example, dice, the library where you used to go after school is going to be restored. Perdón. Esa biblioteca a la cual yo iba después de la escuela va a ser reformada. ¿Ok? Solamente se aplica cuando estamos hablando de un lugar en particular, el where. Continuamos. El siguiente es when. Dice, when es cuando, en el cual o en qué. Se utiliza cuando nos referimos a un periodo de tiempo. Se coloca después del sustantivo referido al periodo de tiempo. Por ejemplo, dice, I still remember the day when you proposed. Todavía recuerdo el día en que te declaraste. Está hablando de una cuestión de tiempo, un periodo de tiempo. Dice, todavía recuerdo el día en que te declaraste. I still remember today when you proposed. ¿Ok? Muy bien. Tenemos también otro ejemplo del mismo de when. Dice, the year 2010, when I went to study abroad, I was the best of my life. ¿Sí? ¿Qué quiere decir ahí? El año 2010, que fue cuando fui a estudiar. Sí, es un periodo de tiempo, entonces ahí se aplica el relative pronouns, que es when. Continuamos. Solo se puede omitir el relative pronouns cuando utilizamos definite relative clause. Ok, es una mención importante para mencionar cómo podemos omitir un relative pronouns. Solamente cuando estemos utilizando el relative clause. Muy bien. Les voy a mostrar algunos ejemplos en donde nosotros podemos cambiar una oración normal a un relative pronouns. Por ejemplo, el número 1 dice, he is my friend, he is a doctor. Él es mi amigo, él es doctor. Si lo queremos cambiar en relative pronouns sería, he is my friend, who is a doctor. Él es mi amigo, quien es un doctor. Ahí vimos el cambio que se hizo. Juntamos las dos oraciones
gracias al who. Después continuamos con la número 2. The house is white. The house is very big. La casa es blanca, la casa es muy grande. Son dos oraciones distintas. Ahora vamos a juntarlos con el relative pronoun. Sería, the house is white, which is very big. ¿Sí? La casa es blanca, la cual es muy grande. Ya juntamos las dos oraciones gracias al relative pronouns, que es el which. El número 3 dice, they are our new friends. We meet them in Paris. Vamos a cambiar ese enunciado a hacerlo gracias al relative pronoun. Dice, they are our new friends whom meet in Paris. ¿Ok? Lo que hicimos fue juntar las dos oraciones porque para poder hacerla una sola, ¿sí? Después tenemos la número 4, dice, he's a Tom. Tom is Mary's father. Tenemos dos oraciones y para poder juntar esas dos oraciones vamos a utilizar un relative pronouns. Como estamos hablando que están de una persona, ahí se va a aplicar el relative pronoun whose. Sería, he is Tom, whose is down here is Mary. ¿Ok? Ahí aplicamos el relative pronouns. Muy bien, continuamos. Ya para terminar, muchachos, voy a hacer mención sobre la tarea. Algo muy importante que debemos de saber. Para poder aprender los relative pronouns, tenemos que entender la regla gramatical para poder hacer uso de ellos. Recuerden que se utiliza who cuando hablamos solamente de personas, que se utiliza which cuando vamos a dar información de una cosa, que se utiliza when en un periodo de tiempo, que se utiliza where cuando estamos hablando de en dónde, en un lugar. Se utiliza that cuando el that lo podemos utilizar en cualquier oración, puede ser cosa, persona, objeto. Entonces es importante que eso lo tengamos muy, muy en mente para poder tomar en cuenta la tarea y poder realizarla de la mejor manera. Dice homework, elige la opción correcta. Va a haber 5 oraciones y ustedes, muchachos, van a elegir el relative pronouns correcto de acuerdo a la oración. Recuerden, hay que leer el enunciado y verificar de quién se está hablando. Si estamos hablando de un animal, de una persona, de una cosa, y para ver cuál va a ser el relative pronouns que vamos a agregar. Por ejemplo, dice la número 1, I liked the girl. Y luego dice, I meet at the party. Aquí, como estamos hablando de una mujer, tendríamos que ver de esas 3 opciones, sería where, which o that, cuál sería el conector correcto para esa oración. No puede ser, podría ser who, pero como no está who, ahí hay nada más 3 opciones, where, which o that. Entonces, which no puede ser, ¿por qué? Porque estamos hablando de una persona. Entonces, aquí nada más hay de 2, o el where o el that. Ahí les di una ayudadita en la número 1. Muy bien, continuamos. Y vamos a realizar el trabajo en este caso, de el cuadernillo de la unidad 3, donde nos mencionan algunos ejercicios basados en lo que hemos aprendido de la lección. Dice, complete the following sentence with how, when, where, what, who, whose, which, on, why. Aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Son unas preguntas de la 1 al 10 y nosotros vamos a agregar cómo iniciaría la pregunta con el relative pronouns correspondiente. Puede ser who, when, where, what, who, was, which, and why. Entonces, eso sería la tarea que va a hacer el día de hoy. Cualquier cuestión que se tenga, cualquier duda que tengan al respecto sobre la sesión, con mucho gusto me pueden preguntar. Por mi parte sería todo hasta el momento. Que tengan un excelente lunes y nos vemos en otra próxima sesión. Hasta luego.